Apreciados hermanos, tengan ustedes un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y mi gratitud por la nueva oportunidad de poder compartir la palabra del Señor en esta oportunidad. Y vamos a tratar en esta hora este tema que tiene que ver con un matrimonio agradable a Dios. Y para ello vamos a pedir la dirección del Señor y luego vamos a leer su palabra. Oremos. Señor y Dios nuestro, en este momento, cuando nos disponemos a reflexionar en su palabra, pedimos la presencia y la ayuda de su Espíritu Santo para entender lo que usted quiere que nosotros conozcamos y practiquemos en nuestra vida. Háblenos, Señor, a cada uno de nosotros conforme a nuestras necesidades. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 3, y vamos a leer los primeros 7 versículos. Y la Escritura nos dice de la siguiente manera: Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaron en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestra oración no tenga estorbo. Amén. En este pasaje que acabamos de leer, como ustedes pueden ver, es una exhortación en cuanto al matrimonio, tanto a la esposa como al esposo. Pero quisiera empezar haciendo una pequeña introducción de lo que vendría a ser el matrimonio. Y el matrimonio es una institución divina, no humana. En Génesis vemos que Dios establece el primer matrimonio entre Adán y Eva, dándoles como fundamento unidad, permanencia e intimidad. Y en el Nuevo Testamento el Señor Jesús dice en Mateo 19:6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Por otro lado, creemos que Dios estableció las autoridades. Por lo tanto, un matrimonio bíblico es el que está sujeto a Dios y también a las autoridades terrenales. El matrimonio es un acto civil que los declara marido y mujer frente a la sociedad. Si tú estás viviendo en una unión libre y no estás casado en el registro civil, entonces no tienes un matrimonio a los ojos de Dios, sino que estás viviendo en desobediencia a la palabra y tienes que ordenar tu vida. El apóstol Pedro, en este párrafo del capítulo 3, los primeros 7 versículos, va a tratar los deberes conyugales dirigiéndose primeramente a las esposas cristianas y luego a los esposos cristianos.
A diferencia de otros pasajes como Efesios 5:18, donde el énfasis es la llenura del Espíritu Santo, aquí, en este párrafo que hemos leído, el énfasis va a ser el buen testimonio, como el instrumento fundamental para ganar a la otra o al otro cónyuge dentro del matrimonio. Por eso el apóstol Pedro dice: mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. En este caso, el apóstol está tratando de un matrimonio mixto. Probablemente la esposa o el esposo se convirtieron cuando ya estaban casados. Y ahora su tarea es que el esposo inconverso o la esposa inconversa vengan al camino del Señor. Para lograr este objetivo, la esposa no tiene que convertirse en una predicadora para su esposo, sino solamente vivir en sujeción a su marido, en obediencia, con una conducta casta y respetuosa. En otras palabras, su testimonio será el instrumento para que el incrédulo se arrepienta. Debe ser una predicación no con palabras, sino con hechos. Desarrollaremos este tema en 2 puntos que son exhortación a las mujeres cristianas, el versículo 1 al 6, y el punto número 2, exhortación a los esposos cristianos en el versículo 7. Veamos entonces el punto número 1, exhortación a las mujeres cristianas, en estos primeros 6 versículos. Y vemos que Pedro hace 3 exhortaciones, en este caso a las mujeres cristianas. Y estas 3 exhortaciones son las siguientes. La primera, exhortación a ser sumisas. Versículos 1 y 2, que dicen de la siguiente manera: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Cuando el apóstol Pedro dice estad sumisas, no se está refiriendo a que las esposas se tienen que someter a sus maridos de la misma manera que los esclavos se someten a sus amos, tema que desarrolló en el capítulo anterior, es decir, en el capítulo 2. Esta sujeción a la que se refiere Pedro es más bien una sujeción en el Señor, es decir, cuando las cosas en las que hay que sujetarse no van en contra de lo que Dios ha establecido. Al igual que antes, las autoridades que también nos mandan las escrituras es que nos sometamos a ellas, porque son puestas por Dios. De esa misma manera está diciendo Pedro, que hay que sujetarse en el matrimonio. Y hay un ejemplo de justamente el apóstol Pedro y Juan cuando fueron amenazados para no hablar en el nombre del Señor. Ellos abiertamente se opusieron, se enfrentaron y les dijeron a ellos si era justo obedecer a Dios o a las autoridades. Y eso lo encontramos en Hechos, el capítulo 4, versículos 19 y 20, donde dice de la siguiente manera: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es decir, en esta circunstancia, cuando Pedro y Juan fueron presionados por la autoridad civil para no
compartir la palabra de Dios, ellos le dijeron, no podemos porque nos debemos a Dios y por lo tanto tenemos que seguir testificando de Él. Y Pedro está diciendo que las mujeres o las esposas deben someterse también al marido en ese contexto de obediencia, de dependencia del esposo, pero siempre y cuando esto no vaya en contra de lo que Dios ha establecido. En segundo lugar, una exhortación a un atavío adecuado. Y eso lo encontramos en los versículos 3 y 4. El apóstol Pedro en ningún momento está diciendo aquí que las mujeres no deben arreglarse, como algunos creen y prohíben cualquier adorno a las hermanas de la congregación. Por el contrario, Pedro está diciendo aquí que se adornen, pero sus adornos deben ser moderados, no ostentosos, es decir, no con adornos llamativos o extravagantes. El atavío debe ser siempre con moderación. Y el énfasis principal, según lo que Pedro enseña, está no en el exterior, sino en lo interno, en el corazón. Pero eso lo veremos más adelante. Miremos el contraste que hace el apóstol Pedro en cuanto al atavío de la mujer, es decir, el externo y el interno o del corazón. Y primero miremos lo que dice en cuanto al atavío externo. En primer lugar, el apóstol Pedro está diciendo que este atavío externo, que consiste en peinados ostentosos, en joyas costosas, en vestidos costosos, tiene el objetivo no de adorar a Dios, sino es un objetivo egocéntrico, porque solo busca mostrarse a la persona ante la sociedad y con una imagen que muchas veces no refleja el estado real de la persona y que no está centrado en la obediencia y en agradar a Dios, sino podríamos decir es una exaltación a sí misma. Es una actitud que se centra solo en la apariencia que la persona quiere transmitir a los demás, queriendo demostrar que es más importante o que está por encima de los demás. Como dije, solo busca ser distinguida y reconocida, alimentando su ego. Toda esta forma de atavío en la persona muestra una superficialidad en el corazón de ella. Y no hay en lo absoluto intención de adorar a Dios o de presentarse para agradar a Dios. Simplemente está buscando ser ella misma halagada, ser ella misma exaltada, ser ella misma puesta en primer lugar. Pero, en segundo lugar, habla del atavío interno, cuyo objetivo es agradar en primer lugar a Dios. Dice el autor sagrado que el atavío interno se manifiesta en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Podemos decir entonces que el atavío interno se hace manifiesto en la pureza y en la sumisión, en el amor de la esposa a su marido. La dulzura y modestia son el más bello adorno de la mujer cristiana y contribuye a la paz, al buen orden de la familia. Decía una compañera de clases en el seminario cuando yo estudiaba teología, que lo que más detestaba de su casa
era ver que cada día, cuando su padre llegaba a casa, después de un día arduo de trabajo, dejaba sus cosas y se sentaba en el sofá para descansar. Y su madre salía de la cocina con una taza de té o café para darle a su esposo. Lo que para la mamá era una muestra de amor, respeto y consideración por su esposo, la hija lo veía como una señal de esclavitud, de servilismo y nada más. Una percepción totalmente equivocada. En cambio, la madre veía esa actitud como respeto, obediencia, sumisión y amor a su esposo. En tercer lugar, exhortación a seguir el ejemplo. Y eso lo encontramos en versículos 5 y 6. El apóstol en este tercer lugar apela al ejemplo de las mujeres de la Biblia, que se sometían en amor a sus esposos, con las siguientes palabras: porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Y miren ustedes, el apóstol Pedro aquí está utilizando esta expresión santas, porque pertenecían al pueblo escogido y habían hecho del Dios de Israel el objeto de su confianza. Particularmente, el apóstol está haciendo referencia a Sara como ejemplo de sumisión a su esposo cuando, por respeto y amor, ella le llama mi Señor. En Génesis capítulo 18, versículo 2, encontramos esta expresión. Pero hay un detalle muy importante al cual el apóstol Pedro hace mención, y es el siguiente. Dice: no son hijas de Sara las que descienden según la carne, sino las que imitan en su obediencia y respeto a sus esposos, sin temer ninguna amenaza. Con lo cual afirma que el carácter de la esposa cristiana incluye la fortaleza juntamente con la mansedumbre y la dulzura. Dice que la mujer ha llegado a ser hijas de Sara siempre y cuando hagan lo que ella hizo con su esposo. Es decir, es importante vivir el cristianismo, no solamente decirlo, sino practicarlo. Y eso es lo que aquí el apóstol Pedro está mencionando. Pasemos al punto número 2. Exhortaciones a los varones cristianos. Después de estos 6 versículos dedicados a la exhortación a la mujer cristiana, el apóstol Pedro se dirige a los maridos cristianos en un solo versículo, pero que está lleno de detalles muy prácticos para el varón. El versículo 7 nos dice de la siguiente manera: vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Al igual que en el punto 1, también aquí veremos esta exhortación para el varón bajo 4 puntos principales. Y son los siguientes. El primero, vivir sabiamente. El apóstol Pablo está exhortando a los esposos cristianos a cohabitar sabiamente, lo cual incluye el aspecto físico, mental o psicológico
y el espiritual en la vida cotidiana de la esposa. Quiere decir que el esposo debe preocuparse por tener un buen conocimiento del carácter peculiar de su esposa. ¿Cuáles son sus preferencias? ¿Cuáles son sus anhelos? ¿Cuáles son sus temores? Etcétera, etcétera. Para que conociendo todo eso, entonces él pueda actuar de tal manera que sea prudente y comprensivo, siendo de apoyo constante a la esposa y que ella se sienta segura y protegida. Esa es entonces la idea de esta expresión vivir sabiamente, con sabiduría, entendiendo a la esposa. En segundo lugar, dice dando honor como a vaso más frágil. Y el apóstol Pedro hace un énfasis especial en la diferencia física que hay entre el hombre y la mujer. Afirma que por regla general, no es siempre, pero por regla general, la mujer es más frágil físicamente que el hombre, por lo que requiere un trato especial con delicadeza, con amor, con amabilidad, con entrega total. El esposo debe estar listo para amar a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia entregándose a sí mismo por ella. Y es interesante observar este detalle. Es un amor sacrificial, es un amor de entrega, es un amor que está pendiente de las necesidades de la esposa. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Por eso dice, como el vaso más frágil, como aquella joya más querida que uno tiene y que lo protege en todo momento de su vida. En tercer lugar, dice que el esposo debe tratarla como coheredera de la gracia. Es decir, en el aspecto espiritual, considerándola igual al varón. El término coheredar significa heredar juntamente con, es decir, heredar los dos. Y cuando la Escritura dice que la consideremos coheredera de la gracia, está diciendo que la consideremos igual que nosotros en el aspecto espiritual delante del Señor. También el apóstol Pablo afirma lo mismo en Gálatas 3, 27 y 28, donde encontramos lo siguiente: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, las mujeres son coherederas sin distinción alguna de la gracia de la vida, es decir, del don gratuito de la vida eterna que Dios imparte por igual al hombre y la mujer, que por fe se llegaron a Cristo. Entonces, hermanos, en este sentido, en este aspecto espiritual, Pablo dice, el hombre y la mujer son iguales y el esposo tiene que darle ese lugar a la esposa de igualdad en el Señor. Y el último punto, el punto número D, dice responsabilidad espiritual. Es decir, el esposo tiene que vivir con una responsabilidad espiritual frente a la esposa. Y miren ustedes cómo desarrolla este tema o este punto el apóstol Pedro. La frase final que él utiliza aquí
Esta frase que lo encontramos en la expresión siguiente, porque para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Con esta frase, Pedro está tratando que nosotros podamos ver esa imagen de un esposo y una esposa juntos orando, intercediendo a Dios. Pedro está viendo esa imagen, cómo los esposos están orando, lo cual debería ser en cada pareja cristiana y en cada pareja que ha aceptado al Señor en su corazón. Pero miren ustedes lo que está diciendo. Para que esto sea realidad, es necesario que la mujer preste al marido el debido respeto y el marido a la mujer debida consideración. Es decir, para que se dé este tipo de convivencia en armonía delante de Dios, debe haber armonía en la pareja. De esta manera, cuando esto sucede, cuando esto se da dentro del matrimonio, es decir, cuando hay consideración y respeto y amor de ambos, dice, la oración de la pareja sube al trono de la gracia sin estorbo alguno. Ahora, esto es interesante. Esto es importante ver en el matrimonio. Por el contrario, ¿qué sucede cuando dentro del matrimonio no existe esta armonía? ¿Qué sucede cuando dentro del matrimonio hay resentimientos? Hay rencillas sin solucionar. Hay pecados que no han sido perdonados entre ellos. Hay ofensas que se han hecho y no han querido perdonarse. Cuando la situación es así, esa oración va a encontrar estorbos, va a encontrar barreras, va a encontrar dificultades y va a ser difícil si es que llega a la presencia de Dios. Porque no hay una comunión entre la pareja. Hay malestar, hay confusión, hay desorden y no hay un ambiente adecuado para tener una buena comunión con el Señor. Recordemos lo que Mateo nos dice en cuanto a cómo debe ser nuestra oración y lo grafica en Mateo capítulo 5 versículo 23 con estas palabras. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Miren ustedes la importancia de saber adorar a nuestro Dios. En este caso es en el contexto general de la iglesia. Pero dice, si tienes algo o recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y anda primero. Arregla ese problema. Anda y pídele perdón a tu hermano. Y cuando has solucionado eso, ven y haz tu adoración a Dios. Pero el apóstol Pedro lo está llevando este mismo sentido de adoración al plano del matrimonio, al plano del hogar. Y dice, también para que una oración sea agradable delante de Dios, primero tenemos que estar bien entre nosotros.
Y por eso también en otra parte de la Escritura dice, cuando te molestes, cuando te enfades, que es normal en el ser humano, pero dice que ese enojo no perdure hasta el siguiente día. Dice que no dure hasta que se ponga el sol, lo cual está diciendo que aun cuando te has tenido que airar por algo contra tu cónyuge, dice, arréglalo antes de que del día termine. Si haces esto, entonces vas a poder tener esa comunión, esa armonía, ese ambiente agradable y de paz para poder adorar a Dios. Hermanos, amigos, si realmente nuestros matrimonios funcionarían de esa manera, el mundo sería diferente, la sociedad sería diferente, porque habría paz, habría armonía, habría concordancia los unos con los otros. No habrían matrimonios disueltos, no habrían hijos separados de sus padres. Entonces, quiero decir en esta noche, esposas y esposos, la vida en armonía, en obediencia a Dios y en mutua sumisión, tanto del esposo como de la esposa, podrán lograr el éxito y las bendiciones de nuestro Dios. Si tú quieres recibir esas bendiciones, si tú quieres tener un hogar de amor, de tranquilidad y de comunión con Dios, cuando tengas algún problema, por pequeño que parezca, antes de acercarte a Dios, arréglalo. Pide perdón, pídanse perdón y todo irá bien. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios nuestro, le agradecemos por su palabra. Le agradecemos porque en esta parte de la Escritura usted nos exhorta a que podamos vivir como matrimonios en armonía, en paz. Pero ello significa que tenemos que ser humildes, que tenemos que ser considerados, que tenemos que ser responsables, que tenemos que buscar el bien de la otra persona antes que el mío. Y sabemos que eso es difícil, Señor, pero pedimos que usted nos ayude, que nos dé esa sabiduría, ese entendimiento, de tal manera que podamos lograrlo para tener una vida agradable, sobre todo para usted, y que nuestro testimonio sea bueno delante de los demás, y que por nuestro testimonio muchos puedan venir a sus pies. Oramos agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, ahora y siempre. Amén.